el resumen de la clase número 20, el repaso del sistema nervioso. Para comenzar, las tres funciones del sistema nervioso más importantes son, primero, mantener la homeostasis, que era el equilibrio del medio interno, relacionando con los cambios del ambiente, entre otros. Responder a los estímulos mediante la transmisión de impulsos nerviosos, ya que sabemos que el sistema nervioso es mayoritariamente traspaso de información y responsable de las percepciones, conductas, memorización, además de permitir los movimientos voluntarios. Vamos a dividir las tres funciones en tres áreas, que son la sensorial, que la función es detectar los cambios, tanto del ambiente externo como el interno del cuerpo, los cambios en sí mismos. Después de detectar estos cambios o de recibir estos estímulos, se traspasa a la función integradora, que interpreta los cambios y lo traduce finalmente en una función motora, que es una respuesta frente a este estímulo, que puede ser de secreción en alguna glándula, movimiento en algún músculo, y la respuesta viene desde el sistema nervioso central. Para que este sistema nervioso funcione, vamos a dividir en dos tipos de células. Primero, las células gliales y las neuronas. Las células gliales son los astrocitos, microglias, oligodendrocitos y células de Schwann. ¿Qué son estas células gliales? Son células que acompañan a las neuronas y son responsables de dar soporte y protección a las mismas. Primero, los astrocitos constituyen una red de sostén. Estas son las primeras células gliales que vemos y están cerca de los capilares, y su función es reparar, dar un soporte estructural, sobre todo cuando hay algún daño, cicatrizar después de este daño las lesiones cerebrales y además eliminar los residuos después de alguna muerte celular que pudo haber ocurrido en el sistema nervioso. Acá, como lo vemos, está el capilar. Al lado del capilar conectado está nuestro astrocito y posteriormente está la neurona. La segunda célula glial es la microglia, que son los encargados de la defensa cercana de los vasos sanguíneos. Cuando sobreviene un estímulo, ya sea fisiológico o patológico, las microglias se activan transformándose en los macrófagos cerebrales. Cuando hablamos de hecho de la inmunidad innata y hablamos de los macrófagos en general, hablamos de que los monocitos son los macrófagos en la sangre, pero también dijimos que había otros macrófagos específicos de cada tejido. En este caso, las microglias son uno de ellos y se activan frente a alguna respuesta, frente a algún estímulo. Los oligodendrocitos, estas son otras células que también son células gliales y forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ojo que es muy distinto los oligodendrocitos que las células de Schwann. Ambas cumplen la misma función, pero su ubicación es distinta. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann lo hacen en el sistema nervioso periférico. ¿Para qué esta vaina de mielina? Está en una capa lipídica que recubre el axón y favorece la propagación de los potenciales de acción, o sea, favorece la sinapsis eléctrica en el sistema nervioso. Acá podemos ver un resumen, el mismo capilar. Tenemos el astrocito, que repara las cicatrices, limpia los restos de muerte celular, la microglia, que se activa y se transforma en un macrófago, los oligodendrocitos, que son los que van a cubrir el axón porque ellos forman la vaina de mielina, y aquí está la neurona en azul. La neurona entonces es la célula más importante del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es la unidad funcional. Y la neurona la podemos dividir en tres partes fundamentales, que son el soma, que es el cuerpo neuronal, puede tener distintas formas según la ubicación de este. Después le prosigue el núcleo, que generalmente es uno, con un solo nucleolo, y es central en el soma, y el citoplasma, que el citoplasma es, como en todas las otras células, lo que rodea el núcleo, la parte interior de la membrana, y tiene, sí, en este caso, un citoesqueleto bastante pronunciado porque determina la forma que va a tener la neurona. En esta imagen podemos ver la neurona en sí. Tenemos el soma, al centro el núcleo, con el nucleolo, su citoplasma, y vamos a notar que estas neuronas tienen una forma particular, que tienen bastantes prolongaciones, y las prolongaciones son las que le ayudan a cumplir su función. Dentro de las prolongaciones encontramos de dos tipos, porque gracias a esta se pueden comunicar. La primera son las dendritas,
que provienen directamente desde el soma, desde el cuerpo neuronal. Son múltiples, hay muchas dendritas por cada neurona. Y la función principal es recibir las señales. En menor grado, el cuerpo también recibe señales y hasta el cono axonal. Pero la principal encargada de recibir las señales son las dendritas, que tienen entonces su función más importante. Suelen ser cortas, llegan solo hasta las proximidades, lo podemos ver acá, y se pueden ramificar en dendritas primarias, secundarias, terciarias, sucesivamente, depende de las prolongaciones y las divisiones que tenga la misma. En esta imagen también observamos que son las dendritas lo que sale del soma. Otra prolongación, no menos importante de hecho, es el axón. Los axones son prolongaciones del cuerpo neuronal del mismo soma, cuya función esencial es la conducción de los estímulos hacia otras neuronas. O sea, ellas no se encargan de recibir señales, el axón se encarga de enviar las señales. Así como las neuronas están cubiertas de una membrana celular, la mayoría de los axones están recubiertos por esta vaina de mielina, que hablamos que la formaban los oligodendrocitos y las células de Schwann. Y esta función la vaina de mielina cumple funciones aislantes. Los axones mielinizados, de hecho, pueden transmitir un impulso de manera más rápida que aquellos que no están mielinizados. De hecho, eso puede traer algunas patologías por el daño de la vaina de mielina. Y aquí resumimos: soma, núcleo, citoplasma, dendritas, aquí vaina de mielina y axón. Las funciones neuronales, como son las células principales, tienen varias, que son 5. Recibe la información, toma la información desde el medio externo, desde el medio interno y desde otras neuronas. Integra la información, o sea, toma la información que está integrada y genera una respuesta en base a los estímulos que le llegaron. Conduce además las señales porque son conducidas o dirigidas a su destino final. La transmisión es la capacidad de transmitir la misma señal de neurona a neurona y ojo que también puede ser de neurona a alguna glándula y neurona a músculo. Las neuronas se pueden comunicar no solo entre ellas, sino también con otras células del cuerpo. La coordinación, que es la última función, que este tipo celular permite controlar la homeostasis de la célula en general. Y hablando de neuronas, tenemos que incluir este concepto que es muy importante, que es el de sinapsis, que es la comunicación con otras neuronas o con las mismas células como los músculos o las glándulas que dijimos. Y de sinapsis son de dos tipos, las más importantes, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica la vamos a resumir en un terminal presináptico que lleva una señal eléctrica a un terminal postsináptico, que esto permite, gracias a la unión de estos terminales pre y postsináptico, están adheridos físicamente entre sí, no hay distancia, porque de hecho para poder transmitir este flujo de iones que va a ser la electricidad, esta conducción de señal, las células tienen que estar en contacto entre sí y sobre todo aquí destacan estas uniones gap, que son pequeños canales formados por proteínas que permiten el paso de los iones, por tanto permiten el paso de la corriente eléctrica como a modo de señal. Por otro lado, tenemos la sinapsis química, que se caracteriza también por tener un terminal presináptico, otro postsináptico, pero en este caso hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Acá la diferencia con la sinapsis eléctrica es que las células no tienen que estar juntas, no tienen que estar adheridos. De hecho, queda un espacio entre ellas. Las particularidades son que la sinapsis química, en el terminal presináptico, hay muchas mitocondrias, como podemos ver, y hay muchas vesículas. Y estas vesículas están llenas de neurotransmisores. Al recibir una señal, la neurona presináptica, a través de la generación de energía, va a liberar el contenido de sus vesículas al espacio de la hendidura sináptica, o sea, se liberan estos neurotransmisores que después van a encajar perfectamente con un receptor del neurotransmisor, que es otra proteína que encaja así igual que las hormonas, como llave cerradura. Entonces, cada neurotransmisor tiene su receptor en el terminal postsináptico y así se transmite la información química. Muchas veces sí, para que el terminal presináptico en la información química logre liberar este neurotransmisor, tiene que recibir una señal y varias veces esta señal es un impulso eléctrico que viene desde otra neurona. Ya vimos las células, vimos cómo funciona
de un modo más específico el sistema, ahora vamos a ver la división anatómica y la división fisiológica. La división anatómica, primero que todo, es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el central? Lo que en la imagen vemos en azul, todo lo que está contenido dentro del cráneo, que lo vamos a llamar encéfalo, y el conducto medular, que es la médula espinal. Ellos pertenecen al sistema nervioso central. Por otra parte, el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen desde la médula y además los que salen desde el tronco encefálico. Y ahí vamos a ver que reciben nombres distintos. Importante también es distinguir que si dijimos que las neuronas tenían cuerpos y tenían prolongaciones, en el sistema nervioso central estos cuerpos se van a agrupar en lo que llamamos la corteza, la sustancia gris, por la parte de afuera del cerebro. En cambio, las prolongaciones, que son las que trasladan la información, se llaman sustancia o materia blanca, que están al centro del cerebro. Y en el sistema nervioso periférico, los cuerpos de las neuronas se ubican en ganglios, como podemos ver acá, en agrupaciones, y los nervios son las prolongaciones que llevan la información y la traen. Clasificación fisiológica. En relación a las vías en las que se lleva la información, tenemos vía eferente y vía aferente. ¿Qué es lo importante distinguir? Que las vías eferentes siempre salen del sistema nervioso central y son motoras, o sea, son una respuesta, ya sea contracción muscular, secreción glandular, como lo habíamos mencionado, pero son una respuesta a un estímulo, a diferencia de las vías aferentes que llegan del sistema nervioso periférico y estas son la mayoría de las veces sensoriales, vista, gusto, olfato, algia o dolor, sensación térmica, todo esto llega por las vías aferentes y después se genera una respuesta que va a venir de la vía eferente. Aferente hacia el sistema nervioso central, estímulos, sensaciones, y eferente desde el sistema nervioso central, respuesta a estos estímulos. Y es importante porque una vía es una sucesión de neuronas que lleva la misma información. Por tanto, las vías eferentes jamás pueden llevar información sensorial y las aferentes tampoco van a poder llevar sensación. Y las aferentes jamás van a poder llevar información de respuesta motora. Eferente, respuesta motora, aferente, sensorial. No pueden cambiarse. Y la otra división es sistema nervioso autónomo, que tiene la rama simpática, que permite la acción, pelea, huida, o sea, estimula el cuerpo, y la rama parasimpática, que induce a un estado de descanso o ralentización de las funciones corporales y del metabolismo de las células también. Aquí está la división de nuevo, sistema nervioso central y periférico. El central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que es lo que está en el cráneo, se constituye por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico a su vez se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico tiene tres funciones: somático, autónomo y entérico. El somático están los nervios espinales y los craneales. Los 31 pares espinales son los que salen de la médula espinal y los craneales son los que están dentro de la cabeza, salen del tronco encefálico. Y el sistema nervioso autónomo, ya dijimos que estaba dividido en simpático y parasimpático. El entérico no tiene muchas divisiones, pero responde al manejo del conducto del sistema digestivo. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo, recibe y procesa información desde los órganos que traen los sentidos o las sensaciones, almacena recuerdos y genera los pensamientos. La médula espinal conduce señales desde y hacia el encéfalo. O sea, es una vía de conducción y además controla las acciones reflejas que necesitan una respuesta rápida. Se denomina encéfalo entonces a la porción del sistema nervioso que está encerrado en la cavidad craneal y que desciende a través del agujero occipital. Y aquí está encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, mientras que la otra parte es la médula espinal. Es importante, al hablar del sistema nervioso central, las tres estructuras que lo van a proteger. La primera estructura son las meninges. Las meninges son tres membranas que amortiguan y acolchan, impiden que este sistema nervioso central se dañe con los golpes. Las tres membranas además reciben un distinto nombre cada una: duramadres,
aracnoides y pía madre. Entonces, meninges resisten los golpes, amortiguan. El líquido cefalorraquídeo, por otra parte, es un líquido que sirve de cojín hidráulico, o sea, permite que el roce con las estructuras que protegen, el roce con los mismos huesos, del sistema nervioso no lo dañe, o sea, que tenga una cierta movilidad, por eso se llama sistema de cojín hidráulico. Y finalmente los huesos craneales, tanto como las vértebras, que son las que provocan la mayor protección y envuelven al sistema nervioso central. Aquí tenemos, de hecho, la pía madre, que es la capa más interna de las meninges, la aracnoide, la capa intermedia, y la dura madre, la capa más externa. Entonces, el cerebro es la parte más grande del encéfalo. Sabemos todos que consta de 2 hemisferios, y cada uno de estos hemisferios están unidos por una sustancia blanca, que eran conexiones y prolongaciones neuronales, y esta sustancia blanca se denomina cuerpo calloso. Entonces, cuerpo calloso une a los 2 hemisferios. Y además, la corteza está compuesta por sustancia gris, que es lo que lo recorre, que es el cuerpo de las neuronas, lo más externo, y está hecha con pliegues y circunvoluciones que le da esta forma acerebrada o cerebroide. Además de los hemisferios, el cerebro también se denomina o se divide en zonas llamadas lóbulos, y estos lóbulos reciben el nombre del hueso que lo cubre y lo protege: lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Es importante distinguir estos lóbulos porque cada uno se relaciona a ciertas funciones. Por ejemplo, el lóbulo occipital, la función de la visión; el lóbulo parietal, la percepción del tacto, del dolor, la presión y el calor. Además, la comprensión y formación del habla. Para poder entender las palabras, para poder generar una idea traducida al lenguaje, está el lóbulo parietal. Por otro lado, el lóbulo frontal se relaciona con todos los movimientos voluntarios, funciones intelectuales superiores, concentración, solución de problemas, y además el área motora del habla. No es la articulación del lenguaje propiamente tal, sino la manera en que vamos a pronunciar estas palabras. Y el área temporal tiene relación con la audición, el gusto y la memoria. Bajo la estructura del cerebro encontramos el cerebelo, que se relaciona también con los movimientos voluntarios, pero este evalúa si es que el área frontal, donde se inician las áreas motoras, están siendo bien realizadas. O sea, detecta qué movimientos se desean hacer, si están hechos, si no están hechos, y los coordina. Entonces, el cerebelo se encarga de la coordinación, corrección de errores en los movimientos voluntarios, y además regula la postura y el equilibrio. El tronco encefálico, por otra parte, control de funciones automáticas mayoritariamente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Acordémonos que aquí habían grupos celulares que controlaban la respiración, deglución y vómito, de hecho para que se pueda abrir el esfínter esofágico superior, inferior, para la deglución, y al revés para el vómito. Todo esto es regulado por el mismo tronco encefálico. Entonces pasamos del encéfalo, vimos sus 3 partes, a la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central, que es un cordón nervioso que termina en la región lumbar y se ubica al interior del agujero vertebral. La información sensitiva viaja por la médula al cerebro. ¿Por qué vía? Por la vía aferente, va hacia el cerebro. Y la información motora viaja por la médula desde el cerebro por la vía eferente. Recordar esas vías son importantes. Médula espinal, control de los reflejos, las extremidades en el tronco. Ya dijimos que cuando se necesita una respuesta rápida, la médula espinal rige esta respuesta. Y está encargada de llevar los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios espinales. Entonces, acá aparece la división. Nervios espinales, 31 pares, que están desde el cuello hacia abajo. Y la otra división del sistema nervioso periférico, dijimos que eran nervios craneales y nervios raquídeos o espinales. Es importante distinguir que los nervios craneales son los nervios que son del cuello hacia arriba y son nervios que se conectan directamente con la región basal del cerebro. Por ejemplo, la visión, el olfato, este tipo de
información no pasa por la médula espinal, sino que llega directo al cerebro. En cambio, los nervios raquídeos, como tienen que llevar la información, se conectan, o sea, llevan la información de las extremidades hacia abajo y estos se conectan con la médula espinal. Dentro del mismo sistema nervioso periférico habíamos dicho que se subdividía en somático, neuronas sensoriales, sentidos especiales, sentidos somáticos, neuronas motoras. O sea, tiene esto mucha relación con el músculo esquelético y por ende con los movimientos voluntarios. Mientras tanto, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con las neuronas sensoriales ubicadas en las vísceras, en el interior del cuerpo, las neuronas motoras que cumplen o mandan impulsos al músculo liso, miocardio, o sea, todo lo que es involuntario. Y ahí, dentro de esta parte involuntaria, lo dividíamos en simpático, que estimulaba, encendía, aceleraba el cuerpo, y parasimpático, que lo disminuía, lo ralentecía o lo ponía en reposo. Y el sistema nervioso entérico, que controla el tubo digestivo, la parte involuntaria, obviamente. De nuevo la misma división, simpático, parasimpático. Recordad que el simpático también se llama adrenérgico y el parasimpático colinérgico. Adrenérgico enciende, colinérgico apaga. Nervios craneales envían la información al sistema nervioso central desde el cuello a la cabeza. Y los nervios espinales envían la información del sistema nervioso central del tronco y extremidades, o sea, por la ubicación. Unos se conectan directo al encéfalo y los otros requieren pasar por la médula espinal. Sistema nervioso autónomo, entonces, funciones generales: respiración, circulación, digestión, temperatura corporal, metabolismo, sudación, secreción de glándulas endocrinas. O sea, todo lo que se relaciona con una acción integradora e involuntaria. Aplicaciones clínicas. Resumido: anestésicos locales y generales. Los anestésicos generales disminuyen la actividad neuronal e interrumpen la transmisión de los impulsos nerviosos en todo el cuerpo. ¿Ya? O sea, entre comillas, apagan estas vías de conexión. Mientras tanto, los locales son solamente drogas que bloquean los impulsos eléctricos de neuronas a las cuales van a afectar. O sea, por eso se llama local. En esa zona cortan el impulso. El resto del cuerpo sigue transmitiendo la información tal cual, como si no hubiera un anestésico. Parkinson. Importante diferenciar el Parkinson del Alzheimer porque ambas son enfermedades neurovegetativas y en enfermedades progresivas del sistema nervioso central. El Parkinson, aparte de presentarse más o menos a los 60 años, tiene el problema, que la causa es desconocida, se postula que es por contaminación, veneno, estilo de vida en general, en el cual se afectan las células que producen el neurotransmisor dopamina. Entonces, sin la dopamina, en esas partes del cerebro no se pueden enviar mensajes apropiadamente, no hay sinapsis química, por tanto, hay una pérdida en la función muscular y en el tono muscular. Este trastorno llega a provocar agitación o temblores, dificultad en la marcha, movimientos de la coordinación, o sea, cuesta moverse, cuesta coordinar, y además puede producirse rigidez muscular e incluso interrumpir la respiración. Alzheimer, por otra parte, es otra enfermedad neurodegenerativa que también no tiene cura, sigue avanzando. Se trata de una clase de demencia en las primeras formas donde hay alteración del lenguaje, alteración de la memoria, desorientación, y va avanzando hasta estadios y a largo plazo terminan perdiendo todas las funciones casi. No tiene tratamiento. ¿Y a qué se debe? En la imagen superior vemos que, por ejemplo, la materia gris con la materia blanca se conectan muy bien. Hay transmisión de impulso, hay transmisión de señales. En cambio, aquí hay un tejido dañado y se provocan lo que se llaman placas seniles o ovillos neurofibrilares. Y estas placas seniles o ovillos neurofibrilares van destruyendo parte de la materia blanca e incluso llegan a afectar la materia gris e impiden a que las áreas que están afectadas transmitan la señal. Es como que el cerebro se empieza a destruir o a una especie de comer desde dentro, por tanto, no hay transmisión de información. Este es un mega resumen. De todas maneras, los insto a leer la clase completa y a repasar. Pero estas son las partes más importantes.